El cielo de Getafe tenía ese color a plomo que presagia una lluvia que nunca llega. Una tristeza densa que se colaba por las ventanas de nuestro piso de protección oficial. Desde mi rincón en el sofá, veía los bloques de ladrillo idénticos, las ropas tendidas en los balcones vecinos, una vida obrera y repetitiva que se reflejaba en el interior de nuestra casa. El aire de finales de otoño era frío, pero el frío de verdad era el que se había instalado entre estas cuatro paredes, un silencio pesado que ninguna calefacción podía combatir. Era el tipo de día en el que los recuerdos pesan más, y el futuro parece una fotocopia borrosa del presente, un laberinto sin salida del que ya no tienes fuerzas para escapar. Llevaba años sintiendo que vivía de prestado en mi propia vida. Nuestro apartamento era pequeño, apenas 60 metros cuadrados para 3 generaciones que chocaban sin hacer ruido. El sofá en el que me sentaba tenía el tapizado hundido por el peso de los años, un mapa de todas las siestas, las lágrimas y las esperas que había soportado. Las paredes, de un blanco amarillento, pedían a gritos una mano de pintura que nunca llegaba, porque siempre había algo más urgente que pagar. Cada objeto contaba una historia de escasez: la televisión antigua, la mesa del comedor con una pata que cojeaba, los juguetes de mi nieto Leo apilados en una esquina porque no había otro lugar. Estaba todo limpio, mi hija Laura se encargaba de eso, pero era una limpieza triste, la que intenta disimular el desgaste inevitable del tiempo y la falta de dinero. Yo, María, era una pieza más de ese mobiliario antiguo. A mis 68 años mis hombros se habían encorvado como si llevara el peso de todos esos muebles sobre mi espalda. Mi rostro era un pergamino de arrugas, cada una un recuerdo de una vida de trabajo, de fregar suelos y limpiar oficinas ajenas para sacar adelante a mi única hija. Mis manos, nudosas y ásperas, eran el testimonio de esa lucha. Vestía siempre con ropas de colores apagados, como si quisiera fundirme con las paredes, no molestar, no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Mi pensión de viudedad, aunque escasa, iba íntegra a la economía familiar, pero sentía que ni con eso lograba pagar mi estancia en el mundo. Esa tarde de martes, la tensión era casi sólida, se podía cortar con un cuchillo. Laura había llegado del trabajo con el rostro desencajado, las ojeras más oscuras que de costumbre. Trabajaba como cajera en un supermercado. Turnos partidos que la dejaban sin energía, y con una frustración que se acumulaba día tras día. Había recibido una llamada del banco por un recibo devuelto, el del seguro del coche. No dijo nada al llegar, solo dejó el bolso con un golpe seco sobre la mesa de la cocina, y se puso a preparar la cena en un silencio sepulcral. Yo sabía que cualquier palabra mía, por inocente que fuera, podía ser la cerilla que encendiera la pólvora. Así que callé, como casi siempre. Mi nieto Leo, de 8 años, era el único sol en ese cielo nublado. Estaba en su habitación, un cubículo minúsculo que compartía con cajas de trastos viejos, haciendo los deberes. Para él, yo no era una carga. Era su abuela, la que le guardaba galletas a escondidas, la que le contaba historias de cuando el barrio era solo un campo de tierra y amapolas. Su amor era el único ancla que me mantenía a flote en ese mar de invisibilidad. A veces, cuando su madre no miraba, se acercaba a mí, me cogía la mano y me la apretaba sin decir nada. Ese pequeño gesto era todo lo que necesitaba para sentir que mi existencia todavía tenía algún sentido en aquella casa. Pero esa tarde ni siquiera el amor de Leo podía protegerme. Laura revolvía la comida en la sartén con una violencia contenida. Yo estaba sentada en la cocina, en una silla de formica que se tambaleaba, intentando hacerme aún más pequeña. Había ido a la farmacia por la mañana a por mis pastillas para la tensión, y había comprado también una crema para las manos resecas. Un pequeño capricho, un gasto insignificante, pero en nuestra situación, cualquier euro contaba. Dejé el ticket de la compra sobre la encimera, sin pensar. Fue mi error. El detonante de una tormenta que llevaba demasiado tiempo gestándose en el corazón agotado de mi hija. Laura vio el ticket. Lo cogió con 2 dedos, como si quemara. Sus ojos se clavaron en la cifra final y luego en mí. Su mirada no era de enfado, era algo peor. Era de una decepción infinita, de un cansancio que había superado todos los límites. ¿Esto qué es, mamá?, preguntó con una voz tan baja que apenas la oí. Su tono era el preludio de la catástrofe. Intenté explicarme, decirle que mis manos me dolían, que la crema no era cara, que lo necesitaba, pero las palabras se me atascaron en la garganta, convertidas en una bola de culpa. Sabía que no se trataba de la crema, se trataba de todo lo demás, de la llamada del banco, de la vida que se le escapaba entre los dedos. No te preocupes, hija,
Lo descuento de mi parte para el mes que viene, acerté a susurrar, con la cabeza gacha como una niña a la que han pillado en una travesura, pero mi sumisión no sirvió de nada. Fue como echarle agua a un fuego de aceite, la contención de Laura se rompió en 1000 pedazos. Dejó la espátula sobre la encimera con un estruendo que nos sobresaltó a las dos y se giró hacia mí, con el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y desesperación. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, estaban ahora ahogados en una tristeza amarga, una tristeza que me culpaba a mí de todo su sufrimiento. ¿Tu parte? ¿De qué parte hablas, mamá? No hay partes, solo hay deudas, facturas y problemas. Su voz empezó a subir de volumen, llenando el pequeño espacio de la cocina. Estoy harta de hacer malabares, de estirar cada céntimo, de no poder darme ni un respiro. Llego a casa agotada, y tengo que seguir pendiente de todo, de la cena, de los deberes de Leo, de que a ti no te falten tus pastillas, de que el dinero llegue a fin de mes. Cada palabra era un latigazo, una verdad que yo conocía pero que nunca nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Me encogí en mi silla, deseando desaparecer, convertirme en aire. Yo solo la miraba, incapaz de articular defensa alguna. ¿Qué podía decirle? Que tenía razón, que su vida era un infierno, y que yo, con mi vejez y mis achaques, solo añadía más peso a su cruz. Quería decirle que lo sentía, que ojalá pudiera ayudarla más, que si pudiera volvería a trabajar para quitarle esa carga de encima, pero mi cuerpo ya no respondía, mis años de limpiar escaleras me habían dejado sin fuerzas, solo podía estar ahí, sentada, recibiendo el impacto de su dolor, de su frustración acumulada durante años de sacrificios silenciosos. Ella no era una mala hija, era una mujer superada por las circunstancias, una víctima de una vida que le exigía demasiado. El clímax de su desesperación llegó entonces. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo como si quisiera arrancarse los pensamientos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, lágrimas de rabia, de impotencia. Caminaba de un lado a otro de la cocina, un animal enjaulado, y entonces, se detuvo, me miró fijamente, y pronunció las palabras que se convirtieron en mi sentencia, las palabras que lo rompieron todo para siempre, que demolieron los cimientos de lo que quedaba de mi autoestima y de nuestra relación. Las dijo con la voz rota, no desde la maldad, sino desde el más puro y absoluto agotamiento. «No puedo más», gritó, y su voz se quebró en un sollozo. «Siempre tengo que estar pendiente de ti, de tu dinero, de tu salud, eres una carga para mí». La última frase no fue un grito, fue un susurro terrible, una verdad afilada que me atravesó el alma. Una carga. La palabra quedó flotando en el aire viciado de la cocina, suspendida entre nosotras, pesada, irrevocable. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fue el sonido de un corazón de madre haciéndose añicos. En ese instante supe que algo se había terminado para siempre. Ya no había vuelta atrás. Vi cómo el arrepentimiento inundaba su rostro al instante. La rabia se desvaneció, dejando paso a una expresión de horror, como si no reconociera a la persona que acababa de hablar. Pero no dijo nada. No pidió perdón, quizás porque sabía que no serviría de nada, o quizás porque, en el fondo, una parte de ella creía en la terrible verdad que acababa de escupir. Se dio la vuelta, incapaz de sostener mi mirada, y salió de la cocina, encerrándose en su habitación. Me quedé sola, con el eco de sus palabras rebotando en las paredes de mi mente, sintiendo un frío que ninguna manta podría quitarme. Si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas al canal, y me cuentes desde qué rincón del mundo me estás acompañando. A veces, compartir el dolor lo hace un poco más ligero, y saber que hay alguien al otro lado escuchando, da fuerzas para seguir contando, para seguir adelante a pesar de las heridas. Continuemos con este relato, porque después de esa frase mi vida cambió para siempre, y tuve que aprender a caminar de nuevo, pero esta vez, completamente sola. Esa noche no cené, no podía tragar nada. Me retiré a mi pequeña habitación, que en realidad era un rincón del salón separado por un biombo, y me senté en el borde de la cama. La palabra carga se repetía en mi cabeza como un mantra cruel. Miré a mi alrededor, a mis pocas pertenencias, un par de fotos en blanco y negro de mi difunto marido, un rosario colgado en la pared, la ropa doblada en una vieja cómoda. Todo me parecía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Sentí que yo no pertenecía a ese lugar, que mi presencia era una anomalía, un estorbo en la vida de la única persona que me quedaba en el mundo. Una dignidad herida pero firme comenzó a crecer en mi pecho. No era orgullo, era instinto de supervivencia. No podía seguir viviendo donde no me querían, donde me veían como un problema.
No podía permitir que mi nieto creciera en un ambiente donde su abuela era motivo de gritos y lágrimas. La decisión se formó en mi mente con una claridad dolorosa y serena. Me iría. No sabía a dónde, ni cómo, pero no podía pasar ni una noche más bajo ese techo, sintiendo que mi existencia era el origen de la infelicidad de mi hija. Era el acto de amor más doloroso que podía hacer por ella, desaparecer de su vida. Esperé a que la casa se sumiera en el silencio de la madrugada. Oí a Laura llorar en su cuarto durante un rato, un llanto ahogado que me partía el alma, pero no me moví. Su dolor era suyo, y mi presencia solo lo avivaba. Cuando por fin todo quedó en calma, me levanté con el sigilo de un ladrón. Cogí una pequeña bolsa de tela y metí lo imprescindible: mi documentación, la cartilla del banco con mis escasos ahorros, un par de mudas, el jersey de lana que me había tejido mi madre y la foto de mi marido. Cada gesto era lento, deliberado, como si estuviera oficiando un ritual de despedida. Antes de salir me acerqué a la puerta de la habitación de Leo. La abrí con un cuidado infinito, solo una rendija. La luz de la farola de la calle iluminaba su rostro dormido, tan pacífico, tan inocente de los dramas de los adultos. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Me despedí de él con un beso lanzado al aire, pidiéndole perdón por abandonarlo, prometiéndole en silencio que mi amor por él no cambiaría jamás. Estuviera donde estuviera. Cerré la puerta con el corazón encogido, sabiendo que esa imagen sería lo último que me llevaría de la que había sido mi casa durante tantos años. En el umbral de la puerta de la calle, me detuve un segundo. Giré la llave en la cerradura con una lentitud insoportable, intentando no hacer el más mínimo ruido. El clic de la cerradura al abrirse sonó en el silencio de la noche como un disparo. Di un último vistazo al oscuro pasillo, a las sombras de los muebles que habían sido testigos de toda mi vida. No sentía rabia, ni siquiera rencor, solo una tristeza profunda, abismal, la tristeza de un final que nunca imaginé. Salí a la calle fría de noviembre, y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás mi pasado, mi familia y la mujer que había sido hasta ese momento. Empezaba a caminar hacia la nada. Las calles de Getafe a las 4 de la madrugada eran un desierto de asfalto y silencio, solo roto por el zumbido lejano de algún coche en la autovía. El frío de noviembre se me metía en los huesos, un frío húmedo que parecía nacer del propio suelo. Caminaba sin rumbo fijo, con mi pequeña bolsa de tela apretada contra el pecho, como si en ella guardara los restos del naufragio de mi vida. Cada farola era un testigo mudo de mi huida, iluminando un rostro que, de haberlo visto en un espejo, no habría reconocido. No era yo, era una versión rota de mí misma. Una anciana sin hogar cuya única posesión era una palabra grabada a fuego en el alma: carga. El eco de esa palabra era más ensordecedor que el silencio de la ciudad dormida. Mis pasos me llevaron casi por inercia hacia las calles de mi juventud, hacia el barrio donde había crecido y donde había conocido a Antonio, mi marido. Recordé nuestros paseos de novios por esas mismas aceras, cuando todo era promesa, y el futuro parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Él me cogía de la mano y me decía que juntos construiríamos un hogar, un refugio contra el mundo. Y lo hicimos, o al menos lo intentamos. Pero ahora, caminando sola por esas mismas calles, sentía que aquel refugio se había derrumbado sobre mí, dejándome a la intemperie. La ironía era cruel. Huía de la casa que habíamos construido con tanto esfuerzo, convertida en una extraña bajo mi propio techo. Solo había un lugar al que podía ir, una única puerta a la que podía llamar a esas horas sin ser juzgada: Carmen. Mi amiga del alma desde que éramos niñas, la que me había sujetado el velo en mi boda y el brazo en el funeral de Antonio. Vivía en la otra punta del barrio, en una de esas casas bajas con un pequeño patio que habían sobrevivido a la especulación inmobiliaria. Llegar hasta su puerta me pareció un viaje eterno. Cada paso era una duda. ¿Y si la molestaba? ¿Y si su familia me veía como una intrusa? El miedo a ser una carga de nuevo para otra persona, casi me hizo dar la vuelta. Pero el frío era más fuerte que mi orgullo, y la necesidad de un rostro amigo, más apremiante que mi vergüenza. Toqué el timbre con dedos temblorosos. La luz del porche se encendió casi al instante, y la cara de Carmen apareció tras el cristal de la puerta, una mezcla de sueño y preocupación. Al reconocerme, sus ojos se abrieron como platos. Abrió la puerta sin decir una palabra y me metió dentro, abrazándome con fuerza. Su abrazo era cálido, olía a hogar, a normalidad. Y en ese contacto, se rompió la coraza que había construido en las últimas horas. Empecé a llorar sin control.
Un llanto silencioso y amargo que venía de lo más profundo. Ella no preguntó nada. Solo me guió hasta el sofá del salón, me arropó con una manta y fue a la cocina a prepararme una tila caliente. No tienes que decir nada ahora, María. Descansa, me dijo con esa voz suave que siempre había tenido el poder de calmar mis tormentas. Me senté en su sofá, sorbiendo la infusión que me quemaba las manos heladas, y la miré. Su rostro, también marcado por los años, reflejaba una compasión infinita. En ese momento, en la seguridad de su pequeño salón, me sentí a salvo por primera vez desde que había cerrado la puerta de mi casa. Pero la seguridad era un espejismo. Sabía que aquello era temporal, un parche, en una herida demasiado profunda. No podía quedarme allí para siempre, no podía trasladar mi condición de carga a su vida. Esa primera noche apenas dormí. Carmen me había preparado la cama en el cuarto de invitados, un espacio pequeño pero acogedor. Tumbada en la oscuridad, cada sombra en la pared me traía un recuerdo. Veía a Laura de niña, con sus coletas y sus rodillas siempre raspadas, corriendo a abrazarme cuando llegaba agotada de limpiar oficinas. ¿En qué momento se había roto ese vínculo? ¿Cuándo había dejado de ser su refugio para convertirme en su ancla? Repasé mi vida una y otra vez, buscando el error, el desvío en el camino que nos había llevado a ese abismo de dolor. Quizás fui demasiado protectora, quizás no le enseñé a ser lo suficientemente fuerte para la vida que le esperaba. Recordé el día que nació. Antonio y yo lloramos de felicidad. Era nuestra princesa, la luz de nuestra vida. Juramos que nunca le faltaría de nada. Una promesa ingenua de dos jóvenes obreros, que creían que el amor todo lo podía. Trabajamos sin descanso, él en la obra y yo limpiando casas. Ahorramos cada peseta para que pudiera estudiar, para que tuviera un futuro mejor que el nuestro. Laura fue una buena estudiante, pero en la adolescencia se enamoró perdidamente de un chico que la dejó embarazada y luego desapareció. Ese fue el primer gran golpe. Sus sueños de ir a la universidad se desvanecieron, y tuvo que ponerse a trabajar de lo que fuera para sacar adelante a Leo. Yo estuve a su lado, por supuesto. Cuidé de Leo mientras ella trabajaba, me convertí en su segunda madre. Antonio todavía vivía, y aunque el dinero escaseaba éramos una familia unida. Él adoraba a su nieto. Pero hace 10 años, un infarto se lo llevó de repente, sin avisar. Nuestro mundo se vino abajo. La pensión de viudedad era una miseria, y tuve que volver a limpiar escaleras con más de 50 años para ayudar a Laura. Fue entonces cuando nos mudamos juntos al piso de protección oficial. Al principio, parecía una buena solución, una forma de apoyarnos mutuamente. Pero con el tiempo, la convivencia forzada por la necesidad se convirtió en una olla a presión. Al día siguiente, en casa de Carmen, intenté actuar con normalidad. Me levanté temprano, le preparé el desayuno y me ofrecí a limpiar la casa. Quería ser útil, demostrar que no era un parásito. Pero Carmen con su sabiduría de siempre me detuvo. María, no tienes que ganarte el techo, eres mi amiga, esta es tu casa. Sus palabras, llenas de bondad, me hicieron sentir aún peor. No quería su caridad, quería mi dignidad. Por la tarde, vino su hijo a visitarla con sus nietos. Intenté sonreír, jugar con los niños, pero me sentía como una pieza de mobiliario que no encajaba. Era una extraña en la felicidad de otros. Escuché sin querer una conversación telefónica de Carmen con su hijo. Sí, María está aquí. No, no te preocupes, está bien. Es solo por unos días, hasta que arregle sus cosas. La escuché y, aunque no había maldad en sus palabras, sentí una punzada de humillación. Arreglar sus cosas. Mis cosas eran un desastre irresoluble. Mi vida era un problema que ahora salpicaba la tranquilidad de mi mejor amiga. Esa misma noche, mientras ella dormía, tomé otra decisión. No podía quedarme. Le dejé una nota sobre la mesa de la cocina, dándole las gracias por todo, y pidiéndole perdón por las molestias. Cogí mi bolsa y por segunda vez en 2 días, salí a la calle en silencio. Esta vez, mi destino no era incierto. Era el único lugar que se me ocurría, el último recurso de los desesperados. Los servicios sociales del ayuntamiento. Caminé hasta el centro de la ciudad al amanecer, viendo cómo Getafe despertaba. Los bares abrían, la gente corría para coger el tren, la vida seguía su curso ajena a mi drama personal. Me sentí invisible, un fantasma errando por una ciudad que ya no sentía como mía. La idea de tener que contarle mi historia a un desconocido, de exponer mi fracaso familiar, me revolvía el estómago. Pero ¿qué otra opción tenía? No podía dormir en la calle. La sala de espera de los servicios sociales era un retrato de la derrota, gente mayor como yo,
madres jóvenes con niños en brazos, hombres con la mirada perdida. Nadie hablaba. Compartíamos un silencio denso, cargado de problemas económicos, de soledad, de vidas rotas. Me senté en una silla de plástico, apretando mi bolsa contra mi regazo, y esperé mi turno. Cada minuto era una eternidad. Me sentía juzgada por las miradas de los demás, aunque sabía que cada uno estaba demasiado inmerso en su propia miseria como para fijarse en la mía. Éramos náufragos en la misma balsa, pero cada uno remaba en solitario. Cuando por fin me llamaron, una mujer joven con cara de cansancio me hizo pasar a un pequeño despacho sin ventanas. Me pidió que le contara qué me pasaba. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. Las lágrimas que había contenido durante todo el día empezaron a brotar. Me sentía patética. Una anciana llorando delante de una extraña. La trabajadora social me escuchó con una paciencia profesional, sin mostrar ninguna emoción. Me hizo preguntas que me resultaron frías, burocráticas. ¿Hay denuncia por maltrato? ¿Tiene usted ingresos? ¿Por qué abandonó su domicilio? Intenté explicarle que la herida no era física, que era un dolor del alma, pero no parecía entenderlo. Para ella, yo era un expediente más, un número en una lista de espera. Me habló de albergues, de centros de día, de la posibilidad de solicitar una plaza en una residencia pública, un proceso que podía tardar años. Me dio un fajo de papeles para rellenar y un folleto con la dirección de un centro de día para mayores en el barrio. Puede ir allí a pasar el día, le darán una comida caliente, me dijo con el mismo tono con el que se receta una aspirina. Salí de allí sintiéndome aún más desamparada que antes. El sistema tenía respuestas pero no tenía consuelo. La soledad era un laberinto de formularios y trámites. Esa noche la pasé en una pensión barata cerca de la estación, pagando con los pocos ahorros que llevaba encima. La habitación era minúscula y olía a humedad. Las paredes eran de papel, y podía oír las conversaciones y la televisión de las habitaciones contiguas. Me tumbé en la cama vestida, mirando el techo agrietado, y sentí un abandono absoluto. Pensé en Leo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Habría preguntado por mí? La imagen de su carita triste me partió el corazón en dos. Por él, tenía que seguir adelante. No podía rendirme. A la mañana siguiente, me armé con acento agudo de valor, y me dirigí al centro de día que me había indicado la trabajadora social. El centro era un local grande en los bajos de un edificio antiguo. Al entrar, me golpeó un olor mezcla de sopa de fideos y desinfectante. Un grupo de ancianos estaba sentado frente a un televisor que emitía un concurso a todo volumen. Otros jugaban a las cartas en una mesa, y unas cuantas mujeres hacían punto en un rincón. Nadie levantó la vista cuando entré. Me sentí como una intrusa en un club al que no quería pertenecer. Una monitora joven y sonriente se acercó a darme la bienvenida, pero yo apenas pude responder. Me senté en una silla apartada, en un rincón, y me dediqué a observar, a intentar hacerme invisible. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me limitaba a ir, sentarme en mi rincón, comer la sopa y el plato del día en silencio y marcharme en cuanto podía. Me negaba a participar en ninguna actividad, ni gimnasia, ni bingo, ni manualidades. ¿Cómo iba a tener ganas de pegar trocitos de papel de colores si mi vida estaba hecha añicos? Me sentía superior a ellos, a esos viejos que parecían contentos con tan poco, pero en el fondo, lo que sentía era una vergüenza terrible. Ellos tenían sus historias, sus vidas, y yo era la recién llegada, la que había sido expulsada de su propia casa, la carga. Poco a poco, sin embargo, empecé a escuchar. A mi lado se sentaba a veces una mujer llamada Elvira, que hablaba sola en susurros. Un día, la oí contarle a otra que su único hijo vivía en Alemania, y que solo la llamaba por su cumpleaños. Otro hombre, Manuel, que siempre leía el periódico deportivo en voz alta, había perdido su casa por las deudas y vivía en una habitación alquilada. Comencé a darme cuenta de que cada una de esas personas arrastraba su propia cruz, su propia historia de pérdida, de soledad, de abandono. Mi dolor, que me parecía único y extraordinario, era en realidad un eco de muchos otros dolores. Esta constatación no me consoló al principio. Al contrario, me aterró. Me vi reflejada en ellos, en su resignación, en su forma de matar las horas esperando a que llegara el final. ¿Era eso lo que me esperaba? ¿Convertirme en una sombra que juega al bingo para no pensar? La imagen de mi futuro se me antojó desoladora. Me resistía a convertirme en una de ellos. Mi orgullo herido se rebelaba contra esa idea. Yo no era como ellos, me decía a mí misma. Yo tenía una familia, pero la realidad era que mi familia me había hecho sentir lo mismo que sentían ellos. Invisible, innecesaria.
Una tarde, mientras miraba sin ver la televisión, un recuerdo de Leo me asaltó con una fuerza arrolladora. Recordé el día que me ayudó a hacer galletas. Su pequeña cara manchada de harina, su risa cuando se le cayó un huevo al suelo. El recuerdo fue tan vívido que sentí un dolor físico en el pecho, una punzada de nostalgia tan intensa que me dejó sin aire. Le echaba de menos de una forma que no podía describir con palabras. Era mi sol, mi ancla, y lo había perdido. En ese momento, la rabia que sentía hacia Laura se disipó, dejando paso a una tristeza infinita por mi nieto, atrapado en medio de nuestro desastre. Empecé a pensar en Laura de otra manera, ya no solo como la hija que me había herido, sino como la mujer que vi crecer, la que luchaba sola contra el mundo. Recordé su agotamiento crónico, sus ojeras permanentes, su frustración por no poder darle a su hijo todo lo que quería. Su vida era una carrera constante, sin descanso, sin ayuda. Y yo, con mis achaques y mi necesidad de cuidados, me había convertido en una cuesta más en su empinada montaña. No la justificaba. El dolor de sus palabras seguía ahí, pero empecé a comprender la desesperación que la había llevado a pronunciarlas. La culpa, que antes sentía como víctima, ahora la sentía también como parte del problema. Un día, una de las mujeres que hacían punto pilar, se acercó a mi rincón. Era una mujer pequeña y enérgica, con unos ojos brillantes y curiosos. «¿No te animas a hacer nada, mujer? Se te van a hacer las horas muy largas», me dijo con un tono amable, sin compasión. Yo me encogí de hombros. «Es que no tengo la cabeza para estas cosas», murmuré. Ella me miró fijamente y me dijo algo que se me quedó grabado. «La cabeza nunca está para nada si la dejas sola con sus fantasmas. Hay que darle algo que hacer para que no piense tonterías». Me ofreció unas agujas y un ovillo de lana. Lo rechacé, pero sus palabras se quedaron conmigo. La rutina del centro se hizo más soportable. Ya no me sentía tan extraña. Saludaba con un movimiento de cabeza a Elvira. Intercambiaba alguna frase sobre el tiempo con Manuel. Pequeños gestos que me devolvían, poco a poco, a la comunidad de los vivos. Seguía sin participar en las actividades, pero ya no me sentaba en un rincón apartado. Me sentaba en una de las mesas del centro, desde donde podía observar el ir y venir de la gente. Empezaba a aceptar que ese era mi lugar ahora. Mi nueva realidad. La resignación comenzaba a ganarle terreno a la rabia y a la vergüenza. Una tarde, mientras estaba sentada leyendo una revista que alguien había dejado olvidada, sonó el teléfono del centro. Era un teléfono fijo que usaban para recados y emergencias. Una de las monitoras, Ana, una chica joven y atenta, descolgó, y tras unos segundos, se giró y me miró. «María, es para usted», dijo con extrañeza. Me levanté con el corazón en un puño. ¿Quién podía llamarme allí? Nadie sabía que estaba en ese lugar. Me acerqué al teléfono con manos temblorosas, temiendo que fuera una mala noticia, quizás algo sobre Laura o Leo. «Diga», susurré en el auricular. Al otro lado de la línea, un silencio, y luego una vocecita infantil, casi inaudible, que pronunció la palabra que lo cambió todo. «¿Abuela?» Era Leo. Se me cortó la respiración. Un torrente de emociones me recorrió el cuerpo, una mezcla de alegría, sorpresa y un dolor agudísimo. «¿Leo? Cariño, ¿eres tú?» «¿Cómo?» No podía terminar la frase. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos. «¿Cómo has conseguido este número?», acerté a preguntar, mientras la monitora me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Se lo pedí a Marisa, la vecina. Me dijo que llamara aquí para saber de ti. Abuela, te echo de menos». Su voz era un susurro, como si tuviera miedo de que lo oyeran. No preguntó por la pelea, no me reprochó nada. Solo esas 4 palabras, «te echo de menos», fueron como un bálsamo en mi herida abierta. Por primera vez en muchos días, sentí que alguien me necesitaba, que mi existencia tenía un propósito. Sentí que no era una carga, sino la abuela a la que su nieto extrañaba. Esa llamada fue una cuerda lanzada al pozo oscuro en el que me había hundido. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. La conversación fue corta. Me contó que su madre estaba muy triste y que la casa estaba muy vacía sin mí. Tuve que contener un sollozo. Le prometí que estaba bien, que no se preocupara por mí, y le dije que le quería más que a nada en el mundo. Cuando colgué, estaba temblando. Ana, la monitora, se acercó y me puso una mano en el hombro. «Está bien, María», asentí, incapaz de hablar. Por primera vez, mis lágrimas no eran de tristeza, sino de una emoción extraña, una mezcla de dolor y esperanza. Esa llamada lo había cambiado todo. Ya no estaba sola. A partir de ese día, las llamadas de Leo se convirtieron en mi secreto, en mi ritual sagrado.
Me llamaba cada 2 o 3 días, siempre a la misma hora, cuando volvía del colegio y pasaba por casa de la vecina antes de subir a la suya. Me contaba sus cosas, que había sacado un sobresaliente en conocimiento del medio, que se había peleado con un amigo por un cromo, que había soñado conmigo. Eran conversaciones triviales, infantiles, pero para mí eran el aire que necesitaba para respirar. Me daban una razón para levantarme por la mañana, para ir al centro, para seguir luchando. Empecé a cambiar. La coraza de amargura que me había construido se fue agrietando. Un día, acepté el ovillo de lana que me ofreció Pilar, y me senté con ella y las demás mujeres a hacer punto. Mis manos, torpes al principio, recordaron el movimiento que me había enseñado mi madre tantos años atrás. Mientras tejía, escuchaba sus conversaciones, sus risas, sus quejas. Y, de vez en cuando yo también intervenía, contaba alguna anécdota de mi juventud, hablaba de mi nieto con un orgullo que no podía disimular. Estaba volviendo a la vida, puntada a puntada. Ana, la monitora, se dio cuenta de mi cambio. Un día se sentó a mi lado y me preguntó con delicadeza por mi situación. Animada por el amor incondicional que sentía a través del teléfono, le conté una parte de mi historia. No entré en los detalles más dolorosos de la discusión con Laura, pero sí le hablé con acento agudo de mi sentimiento de soledad, de mi miedo a ser un estorbo. Ella me escuchó con una empatía que me desarmó. No me juzgó, no me dio soluciones prefabricadas, simplemente validó mis sentimientos. Es normal que se sienta así, María. Pero usted vale mucho, no por lo que hace sino por lo que es, me dijo. Sus palabras, unidas a las llamadas de Leo, empezaron a obrar un cambio profundo en mí. Comencé a verme de otra manera. Ya no era solo la mujer a la que habían llamado carga. Era María, una mujer que había luchado toda su vida, que había criado a una hija, que adoraba a su nieto, y que a pesar de todo, seguía en pie. Empecé a recuperar una dignidad que creía perdida para siempre. Empecé a participar en más actividades del centro, me apunté a un taller de memoria, a las clases de baile. Me reía. Hacía mucho tiempo que no me reía de verdad. Una tarde, en una de sus llamadas, noté a Leo especialmente triste, su voz sonaba apagada. ¿Qué te pasa, cariño?, le pregunté. Mamá llora mucho por las noches, abuela, me confesó en un susurro. Dice que te echa de menos, pero no sabe cómo llamarte. La casa está muy silenciosa sin ti, ya ni siquiera me cuentas cuentos antes de dormir. Aquellas palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Mi huida, que yo había concebido como un acto para liberarla, le estaba causando un dolor profundo. Y lo peor de todo, mi nieto estaba sufriendo las consecuencias, atrapado entre dos mujeres que se querían pero no sabían cómo decírselo. Esa noche en mi habitación de la pensión, pensé largo y tendido. La rabia hacia Laura había desaparecido por completo, reemplazada por una compasión inmensa. Ella también estaba sola, desbordada, y ahora además, cargaba con la culpa de mi marcha. Recordé mi propia juventud, las dificultades que pasé con mi madre viuda para salir adelante. La llegada de diciembre trajo consigo un frío más afilado y una atmósfera de celebración forzada que se colaba hasta en el último rincón del centro de día. Las monitoras, con un entusiasmo admirable, habían colgado espumillón de colores y estrellas de cartulina dorada en las paredes. Sonaban villancicos en un viejo radiocasete. Una melodía agridulce que para mí era más un recordatorio de lo que había perdido que una invitación a la alegría. Observaba las luces parpadeantes del árbol de Navidad de plástico y sentía una punzada de nostalgia. Recordaba las Navidades de antes, con Antonio, con una Laura niña, con el olor a cordero asado inundando nuestra pequeña casa. Ahora, mi única familia era este grupo de extraños entrañables, compañeros de un naufragio silencioso, con los que compartía sopa caliente y tardes de bingo. Intentaba participar, sonreír cuando tocaba, y ayudar a Pilar a liar los lazos de los pequeños regalos, que preparaban para una rifa benéfica. Pero por dentro, una tristeza densa se apoderaba de mí a medida que se acercaba la Nochebuena. Cada llamada de Leo era un bálsamo y una tortura. Su voz inocente me contaba con emoción los preparativos del festival de Navidad de su colegio, donde tenía un pequeño papel en la obra. Me describía su disfraz de pastorcillo y me cantaba un trozo del villancico que tenía que interpretar. Yo le escuchaba con el corazón encogido imaginándome su carita iluminada por los focos del salón de actos, un espectáculo del que yo no formaría parte. Me sentía como una espectadora fantasma de la vida de mi propio nieto, un eco lejano en sus recuerdos más felices. Una tarde, el teléfono del centro sonó para mí, pero no era Leo, era Ana, la trabajadora social,
que había estado moviendo hilos para mi situación. Me informó de que había una posible plaza en un piso tutelado, una pequeña habitación, en un apartamento compartido con otras 2 mujeres. Era una noticia que debería haberme llenado de esperanza, la promesa de un techo propio, de una independencia recuperada. Sin embargo, la sentí como la confirmación definitiva de mi nueva vida, una vida permanentemente separada de mi familia. La idea de pasar la Navidad en una habitación desconocida, con compañeras a las que aún no conocía, me provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la calle. La soledad se materializó como un muro infranqueable. Mientras tanto, en mi antiguo hogar, la tensión había alcanzado un punto de no retorno. Más tarde supe lo que ocurrió, me lo contó Leo a retazos, con la lógica fragmentada de un niño. Faltaban pocos días para la función del colegio y él, mi pequeño y valiente Leo, se plantó. Durante el ensayo general, se negó a salir al escenario. Se quedó sentado en su silla, con los brazos cruzados y un mutismo testarudo que desconcertó a su profesora. Cuando le preguntaron qué le pasaba, su respuesta fue tan simple como demoledora. No voy a cantar si mi abuela no está aquí para verme. Ninguna amenaza ni promesa pudo hacerle cambiar de opinión. Había lanzado su ultimátum, un acto de amor y de rebeldía que iba a sacudir los cimientos de nuestro drama familiar. La llamada de la profesora a Laura fue la gota que colmó el vaso de su desesperación. Ya no se trataba de su orgullo herido ni de mi ausencia, se trataba del sufrimiento visible de su hijo. Por primera vez desde mi partida, Laura se vio obligada a mirar de frente las consecuencias de sus palabras, del abismo que se había abierto entre nosotras. Su frustración y su agotamiento ya no servían de excusa. Su hijo, lo único que daba sentido a su lucha diaria, estaba roto, y la única persona que podía empezar a recomponerlo era yo. Esa tarde, después de una larga y tensa conversación con su hijo, tomó la decisión más difícil de su vida: tragarse su orgullo e ir a buscarme. Yo no sabía nada de esto. Estaba sentada en mi mesa de siempre, intentando concentrarme en un crucigrama, cuando la vi entrar por la puerta de cristal del centro. Se quedó parada en el umbral, como si el aire del interior fuera demasiado denso para respirar. Llevaba el abrigo del trabajo puesto, el rostro pálido y las ojeras más marcadas que nunca. Su mirada recorrió la sala hasta encontrarme. Nuestros ojos se cruzaron por encima de las cabezas de los jugadores de dominó y las tejedoras de bufandas. El tiempo se detuvo. El murmullo de las conversaciones se apagó en mi cabeza y solo pude oír el latido acelerado de mi propio corazón. No era la hija enfadada que recordaba, era una mujer perdida, una extraña en la puerta de mi nuevo mundo. Mis compañeras notaron la tensión al instante. Pilar dejó las agujas sobre su regazo y me miró, interrogante. Manuel bajó el periódico. El silencio se extendió por la sala como una mancha de aceite. Laura pareció encogerse bajo el peso de todas esas miradas curiosas. Durante un segundo eterno, pensé que daría media vuelta y se marcharía. Pero entonces, respiró hondo, como quien se sumerge en agua helada, y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba sobre el suelo de terrazo resonaba en mi interior. No me levanté. La esperé sentada, con una calma exterior que no se correspondía con la tormenta que sentía por dentro. Ya no era la mujer sumisa que había huido de su casa, era María, y estaba en mi territorio. Se detuvo frente a mi mesa, no dijo nada, solo me miró. En sus ojos vi un torbellino de emociones contradictorias: culpa, vergüenza, una desesperación abrumadora y, muy en el fondo, una petición de ayuda. No había rastro de la rabia de aquella tarde fatídica. Solo el reflejo de una mujer completamente superada por la vida. Yo la sostuve la mirada, esperando. Sabía que esta vez, las primeras palabras no podían ser mías. Había aprendido en esas semanas de soledad y reflexión, que mi silencio también era una forma de reclamar mi dignidad. El poder, por primera vez en mucho tiempo, estaba de mi lado, y no pensaba cederlo con facilidad. Finalmente, su voz salió. Un susurro ronco, casi inaudible. «Mamá», empezó. Y tuvo que tragar saliva para continuar. «Leo no quiere cantar en la función del colegio. Dice que no lo hará si tú no vas a verle». Usó a nuestro nieto como escudo, la única vía de entrada que se le ocurrió para derribar el muro que nos separaba. No era una disculpa, era una exposición de hechos, un problema que ella sola no podía resolver. Yo asentí lentamente, sin cambiar mi expresión, invitándola con mi silencio a que continuara, a que fuera más allá de la simple anécdota, a que llegara al verdadero corazón del asunto.
Ella desvió la mirada incapaz de sostener la mía por más tiempo. Se fijó en mis manos, que descansaban sobre el crucigrama a medio hacer. La casa está muy vacía, murmuró esta vez dirigiéndose más al suelo que a mí. Todo está demasiado silencioso. No sé qué hacer. La confesión de su impotencia era mucho más elocuente que cualquier petición de perdón. Estaba admitiendo su derrota, no solo como madre, sino como la persona que creía poder con todo, y que se había dado cuenta de que no podía. Su armadura de autosuficiencia se estaba resquebrajando delante de mí, y por primera vez, sentí una oleada de compasión que desplazó al rencor. Se llevó una mano a la cara, frotándose los ojos con agotamiento. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a asomar. He intentado ser fuerte, mamá, de verdad que lo he intentado. Desde que papá murió, he sentido que tenía que poder con todo. Por mí, por Leo, por ti. Su voz se quebró. Pero no puedo. Estoy cansada de luchar sola, de sentir que cada día es una batalla que voy perdiendo poco a poco. Llego a casa, y solo hay facturas que pagar, y problemas que solucionar. Y ese día exploté. Dije lo que no sentía, lo que el cansancio me gritaba desde dentro. Fue entonces cuando levantó la vista y me miró directamente a los ojos, con una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas, trazando surcos en su maquillaje de trabajadora agotada. Mamá, no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser madre, cómo pagar las facturas y cómo cuidarte a la vez. Lo siento. Te necesito. No era la disculpa perfecta de una película, era algo mucho más real y doloroso. La confesión de su propia fragilidad, el reconocimiento de que ella también era una víctima de una vida que le exigía más de lo que podía dar. Su te necesito no era una orden para que volviera, era una súplica. Escuché sus palabras y sentí como el último resquicio de dureza en mi corazón se disolvía. La mujer que tenía delante no era mi enemiga, era mi hija, mi niña asustada dentro de un cuerpo de adulta. Había pasado semanas construyendo mi nueva fortaleza sobre los cimientos de mi dolor, pero en ese instante comprendí que la verdadera fuerza no residía en la resistencia, sino en la capacidad de perdonar, de comprender la herida del otro. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Una serenidad nacida de la aceptación y del amor incondicional que una madre nunca deja de sentir. Respiré hondo y, con una voz clara y firme, muy distinta a los susurros a los que me había acostumbrado, le respondí. Yo también te necesito, hija. Vi un destello de alivio en sus ojos, pero la interrumpí antes de que pudiera decir nada más, levantando una mano. Pero ya no como una carga, continué, y cada palabra estaba cargada de todo lo que había aprendido sobre mí misma en ese tiempo. Te necesito como tu madre, y tú necesitas a la tuya. No a una criada, ni a una hucha ni a una enfermera. A tu madre. Estaba estableciendo los términos de un nuevo contrato, de una nueva relación basada en el respeto que ambas nos merecíamos. No hubo un abrazo melodramático. La situación no lo pedía, y la mirada atenta del resto de los presentes lo habría convertido en un espectáculo incómodo. En su lugar, ocurrió algo mucho más sutil y poderoso. Alargué mi mano por encima de la mesa y la posé sobre la suya, que descansaba fría y tensa sobre la madera. Ella se sobresaltó por el contacto pero no la retiró. Simplemente, la dejó ahí, bajo la mía. Mi mano, arrugada y áspera por los años de trabajo, cubrió su mano, más joven pero castigada por el estrés y la preocupación. Fue un gesto simple, un puente tendido sobre un abismo de palabras no dichas y dolor acumulado. En ese contacto silencioso, hubo un perdón mutuo. Yo la perdonaba por su crueldad nacida de la desesperación, y ella, con su presencia allí, me pedía perdón por haberme hecho sentir invisible. Reconocimos nuestra vulnerabilidad compartida, la de dos mujeres solas, imperfectas, luchando por sobrevivir y queriéndose de una manera torpe y a veces dolorosa. Su mano poco a poco dejó de temblar bajo la mía, y sus dedos se entrelazaron tímidamente con los míos. Nos quedamos así unos segundos que parecieron una eternidad, comunicándonos en un lenguaje que no necesitaba palabras. A nuestro alrededor, el murmullo de la vida del centro se reanudó tímidamente. Pilar sonrió discretamente y volvió a sus agujas. Manuel carraspeó y subió de nuevo su periódico. Nos concedieron la intimidad de nuestro momento, el espacio para que esa pequeña semilla de reconciliación pudiera empezar a germinar. Laura soltó un suspiro, un aire que parecía llevarse consigo semanas de angustia contenida. Leo se pondrá muy contento, dijo finalmente, con la voz todavía rota pero con un atisbo de esperanza en ella. Yo asentí, apretando suavemente su mano antes de soltarla. Iré a esa función, le aseguré.
No me la perdería por nada del mundo. No hablamos de mi regreso a casa, ni de la plaza en el piso tutelado, ni de los problemas económicos. No era el momento ni el lugar. Aquel encuentro no era para solucionar la logística de nuestras vidas, sino para reparar el alma de nuestra familia, que se había quebrado en 1000 pedazos. Cuando Laura se levantó para marcharse, su postura era diferente. Ya no caminaba encorvada por la culpa, sino un poco más erguida, como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. Se despidió con un simple «Hasta mañana, mamá», y salió por la puerta. La vi alejarse a través del cristal, perdiéndose en el anochecer de la ciudad. Me quedé sentada, sintiendo el calor residual de su mano en la mía, y por primera vez en mucho tiempo, las luces de Navidad del centro no me parecieron tristes, sino el anuncio de un nuevo comienzo, frágil pero real. Esa noche en mi cama de la pensión no lloré, miré el techo con una sensación de paz que no había experimentado en años. Había enfrentado mi mayor dolor y no me había roto. Al contrario, me había reconstruido más fuerte. Había perdonado a mi hija, pero, lo que era más importante, me había perdonado a mí misma por haber creído que mi valor dependía de la opinión de los demás. Comprendí que ser una carga o ser un pilar no era una condición impuesta, sino una elección. Y yo, a mis 68 años, acababa de elegir ser el pilar. El día de la función, me puse mi mejor vestido, uno que guardaba para ocasiones especiales y que había metido en mi bolsa casi por instinto. Fui al colegio de Leo con una mezcla de nervios y una alegría serena. Cuando entré en el salón de actos abarrotado de padres, vi a Laura guardándome un sitio a su lado. No nos dijimos mucho, solo un saludo tímido, pero al sentarme junto a ella, nuestros brazos se rozaron, y ninguna de las dos se apartó. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero significaba todo. Significaba que estábamos juntas en esto de nuevo. Cuando se abrió el telón, busqué a Leo entre el grupo de niños disfrazados. Él también me buscó entre el público. Nuestras miradas se encontraron, y su rostro se iluminó con la sonrisa más grande y radiante que le había visto nunca. Me lanzó un beso al aire, el mismo que yo le había lanzado a él en silencio la noche de mi huida. Cerrando un círculo de dolor y amor. En ese instante supe que habíamos tomado la decisión correcta. Su felicidad era la prueba irrefutable de que nuestra familia, aunque herida, todavía tenía la capacidad de sanar. El villancico de Leo sonó desafinado, pero para mí fue la melodía más hermosa del mundo. Mientras cantaba, mirándome de vez en cuando para asegurarse de que seguía allí, sentí la mano de Laura buscando la mía en la oscuridad del salón. La cogí con fuerza. No éramos la familia perfecta, y probablemente nunca lo seríamos. La vida seguiría siendo difícil, el dinero seguiría escaseando. Pero en ese momento, cogidas de la mano, escuchando la voz de nuestro pequeño milagro, éramos una familia entera de nuevo. Y eso, era más que suficiente. Sabía que no volvería a vivir en aquel piso. Nuestro reencuentro no borraba la necesidad de que cada una tuviera su espacio para respirar, para reconstruirse. Pero ya no me sentía desterrada. Mi futuro piso tutelado ya no me parecía una condena, sino un hogar, mi hogar. El lugar desde el que podría reconstruir mi relación con mi hija sobre unos cimientos más sanos y sólidos. Un lugar al que Leo podría venir a comer galletas y escuchar cuentos, y al que Laura podría acudir en busca de su madre, no de una solución a sus problemas sino de un abrazo. El aplauso final del público me sacó de mis pensamientos. Todos se pusieron en pie y yo también, aplaudiendo a mi nieto con lágrimas de orgullo en los ojos. Él, desde el escenario, hizo una pequeña reverencia y me dedicó una sonrisa que guardaría para siempre en mi memoria. Había superado mi prueba más dura. Había descendido a lo más profundo de la soledad y la vergüenza, y había salido de allí no solo intacta sino transformada. Ya no era la mujer invisible que se sentía como un mueble viejo, era María, una madre, una abuela, una superviviente. Y mi historia por fin volvía a empezar. Mi decisión de asistir a la función del colegio de Leo no fue un acto de rendición, sino la primera piedra de un nuevo edificio que estaba empezando a construir para mí misma. Sabía, con una certeza que me nacía de las entrañas, que no podía volver a la vida de antes. Regresar a ese piso, a ese rincón del salón separado por un biombo, habría sido invalidar todo el doloroso camino que había recorrido. Habría significado aceptar de nuevo el papel de mujer invisible, de figura silenciosa que no molesta. La reconciliación con mi hija no podía basarse en una vuelta al pasado, sino en la creación de un futuro diferente para ambas, un futuro en el que el respeto mutuo fuera el cimiento principal, y para eso, necesitábamos distancia, aire para respirar y sanar por separado.
El día del festival escolar, el aire estaba cargado de una electricidad infantil y de los perfumes mezclados de las madres y abuelas. Entré en el salón de actos con el corazón latiéndome en la garganta, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Divisé a Laura entre la multitud. Me guardaba un sitio a su lado, un pequeño oasis de silencio en medio del bullicio. Me senté, y durante un instante no supimos qué decir. No hubo disculpas ni reproches, solo un tímido «Hola mamá», por su parte y un asentimiento por la mía. Estábamos allí, juntas pero separadas, dos náufragas en la misma balsa, aprendiendo a remar de nuevo en la misma dirección, aunque cada una con su propio remo. La distancia física entre nuestros asientos era pequeña, pero simbolizaba el espacio que necesitábamos para reconstruir nuestros puentes. Cuando las luces se atenuaron y el telón se abrió, contuve la respiración. Allí estaba él, mi pequeño Leo, diminuto bajo los focos, vestido con su traje de pastorcillo. Sus ojos buscaron ansiosamente entre el público hasta que se encontraron con los míos. En ese preciso instante, una sonrisa pura y deslumbrante se dibujó en su rostro, una sonrisa que era solo para mí. Fue como si el sol saliera de repente en mitad de la noche. Sentí una oleada de amor tan intensa que me llenó los ojos de lágrimas. Esa sonrisa era mi validación, la prueba irrefutable de que mi lucha por la dignidad no había sido un acto de egoísmo, sino un acto de amor necesario para proteger también su felicidad, para enseñarle que quererse a uno mismo es el primer paso para poder querer bien a los demás. Al terminar la función, Leo corrió hacia mí, sorteando a padres y niños, y se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me desequilibra. Me abrazó con la desesperación de quien recupera algo que creía perdido para siempre. «Has venido, abuela, has venido», repetía en un susurro contra mi abrigo, y en su voz escuché el eco de todas las noches de silencio y de todas las preguntas sin respuesta. Laura se mantuvo a una distancia prudente, concediéndonos ese momento, entendiendo con una madurez que me sorprendió que aquella escena era la verdadera clausura de nuestro conflicto. El amor puro e incondicional de mi nieto era el bálsamo que empezaba a cerrar la herida más profunda de mi corazón. Pocos días después, quedé con Laura en una cafetería del barrio, un territorio neutral. Necesitaba hablarle con claridad, sin la carga emocional de nuestro antiguo hogar, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Le comuniqué mi decisión. Había aceptado la plaza en el piso tutelado. Vi una sombra de decepción cruzar su mirada, quizás una última esperanza de que todo volviera a ser como antes. Pero le expliqué, con palabras sencillas y directas, que no era un castigo ni un rechazo. Era un acto de amor hacia las dos. Necesitábamos nuestros propios espacios, para poder encontrarnos de verdad, para que sus visitas fueran un placer, y no una obligación, para que nuestro cariño no se ahogara de nuevo en la asfixia de la convivencia forzada. La mudanza fue un evento discreto, casi ceremonial. Ana, la trabajadora social, me ayudó con los últimos trámites, y Pilar, mi amiga del centro de día, me regaló una pequeña planta para mi nueva ventana. «Para que eches raíces nuevas», me dijo. Mi habitación era modesta, apenas un catre, un armario y una mesita de noche, pero al cerrar la puerta, sentí una emoción que hacía décadas que no experimentaba, la de la soberanía. Aquel era mi espacio, mi refugio, un reino de 10 metros cuadrados donde yo ponía las reglas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una llave que abría una puerta que era exclusivamente mía, y ese pequeño trozo de metal pesaba en mi mano como el mayor de los tesoros. Mi vida adoptó un nuevo y apacible compás. Las mañanas eran para mí, para leer junto a la ventana mientras el sol calentaba mis manos, para ordenar mis pocos enseres o simplemente para disfrutar del silencio. Por las tardes, seguía acudiendo al centro de día, pero mi actitud había cambiado por completo. Ya no iba como una refugiada en busca de un plato de sopa caliente, sino como una integrante activa de una comunidad. Me uní al taller de costura, empecé a ayudar a organizar las partidas de bingo y descubrí que mi voz, cuando la usaba, era escuchada y respetada. Había dejado de ser una sombra en un rincón para convertirme en María, una mujer con opiniones, con amigas y con una vida propia. El primer domingo que Laura y Leo vinieron a visitarme fue un ensayo general para nuestra nueva relación. Al principio el ambiente era un poco forzado, como si estuviéramos interpretando un papel que aún no nos habíamos aprendido. Pero entonces Leo encontró una vieja caja de galletas donde yo guardaba fotografías en blanco y negro, y la magia sucedió. Pasamos la tarde entera en el suelo, reviviendo el pasado a través de aquellas imágenes, mi boda con Antonio, el bautizo de Laura, las primeras vacaciones en la playa. Reímos y recordamos, y por primera vez en mucho tiempo, no éramos una madre culpable y una hija herida,
sino simplemente una familia compartiendo su historia. Esas visitas dominicales se convirtieron en nuestra sagrada tradición. Laura ya no llegaba con el peso del mundo sobre sus hombros, sino con una bolsa de croissants recién hechos. Se sentaba en mi pequeña butaca, y me contaba las anécdotas de su semana, los desafíos en el supermercado, los progresos de Leo en el colegio. Y yo aprendí a escuchar de una manera diferente. Ya no me apresuraba a dar soluciones, ni a interferir con consejos no pedidos. Simplemente, la escuchaba, ofreciéndole el regalo de mi atención plena. Me di cuenta de que ella no necesitaba una solucionadora de problemas, sino una madre que validara sus sentimientos y le recordara lo fuerte que era. Una noche, el teléfono sonó tarde. Era Laura, con la voz rota por el agotamiento tras una discusión con su jefe. Se desahogó durante casi media hora, un torrente de frustración y de impotencia. Yo permanecí en silencio al otro lado de la línea, dejando que vaciara toda su angustia. Cuando terminó, un silencio expectante se instaló entre nosotras. En lugar de decirle lo que tenía que hacer, le dije: «Hija, eres la mujer más valiente que conozco. Has superado cosas mucho peores que esta. Descansa, y mañana verás las cosas con más claridad». Hubo una pausa, y luego la oí suspirar, un suspiro de alivio. «Gracias, mamá», me dijo, «solo necesitaba oír eso». Durante una de esas tardes de domingo, mientras Leo dibujaba concentrado en la mesa, Laura me miró fijamente y, con la voz entrecortada, empezó a decir: «Mamá, aquella tarde, lo que te dije, yo no». No la dejé terminar. Alargué la mano y cubrí la suya con la mía, transmitiéndole toda la paz que por fin había encontrado. «Lo sé, hija», le dije suavemente. «El agotamiento es un monstruo que nos hace decir cosas que no sentimos. Pero eso, ya quedó atrás. Las heridas, si se cuidan, cicatrizan. Y la nuestra está cicatrizando bien». No hicieron falta más palabras. El perdón no necesita grandes discursos, solo un gesto sincero, y la voluntad de seguir adelante. Empecé a saborear las pequeñas libertades que me ofrecía mi nueva vida. La alegría de decidir por mí misma si quería cenar una sopa o una tortilla francesa. El placer de dar un paseo por el parque sin tener que avisar a nadie, simplemente siguiendo el impulso de mis pies. Descubrí que la soledad, cuando es elegida, no es un castigo sino un lujo, un espacio sagrado para reencontrarse con una misma. Esta autonomía recién estrenada, me llenó de una energía nueva, transformándome en una madre más paciente, y en una abuela mucho más divertida y presente para mi nieto. Mi círculo de afectos se expandió más allá de mi familia. Las mujeres del centro de día, especialmente Pilar, se convirtieron en mis hermanas de vida. Compartíamos ovillos de lana, confidencias y trozos de bizcocho. Con ellas aprendí que la sororidad no era una palabra de moda, sino una realidad tangible, una red de apoyo mutuo tejida con los hilos de la experiencia y la empatía. Comprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino también la que eliges construir en el camino, y yo había encontrado una tribu de mujeres fuertes que me recordaban cada día que nunca es tarde para empezar de nuevo. El cambio más evidente se reflejó en Leo. La sombra de preocupación que se había instalado en sus ojos infantiles desapareció por completo, dando paso de nuevo a su brillo curioso y alegre. Ahora tenía dos universos que le pertenecían: la casa que compartía con su madre y mi pequeño apartamento, su refugio particular, un lugar mágico donde siempre había galletas caseras y una abuela dispuesta a leerle un cuento más. Su felicidad era el termómetro que nos indicaba que, a pesar del dolor inicial, habíamos tomado el camino correcto para sanar a nuestra pequeña y maltrecha familia. Una tarde, mientras el sol de invierno se filtraba por la ventana de mi cuarto, sentí una oleada de una paz profunda y serena. Mi vida era sencilla, sin lujos ni grandes acontecimientos. Mis ahorros seguían siendo escasos y mis achaques de la edad no habían desaparecido. Pero era dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mis decisiones. Era querida y respetada por quienes me rodeaban. Había conseguido transformar la palabra más dolorosa, que jamás me habían dicho, carga, en la palanca que me había impulsado hacia mi propia liberación. Ya no era un peso para nadie, era el pilar de mi propia existencia. Comprendí entonces que el legado más valioso que podía dejarle a mi hija y a mi nieto, no era una herencia material, sino el ejemplo vivo de la resiliencia. Les había enseñado sin pretenderlo, que el amor no debe ser sinónimo de anulación personal, que la dignidad es un tesoro que debemos defender por encima de todo, y que incluso cuando parece que el invierno se ha instalado para siempre en nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de encontrar una primavera inesperada, de florecer contra todo pronóstico. Mi historia no era una de fracaso, sino una de reconstrucción.
Llegó la Nochebuena, y la celebramos en mi pequeño piso. No hubo grandes manjares ni una mesa repleta de invitados, solo nosotros tres. Laura trajo un pollo asado, yo preparé mi flan de huevo y Leo se encargó de colocar la única estrella brillante en la punta de un árbol de Navidad diminuto que habíamos comprado en el bazar. El espacio era reducido, pero el sentimiento de hogar era inmenso, más grande y más real que nunca. No celebrábamos la Navidad, celebrábamos el milagro de habernos reencontrado, de haber sabido perdonarnos, y de haber construido una familia más fuerte sobre las ruinas de la anterior. Sentados a la mesa, entre risas y confidencias, observé los rostros de las dos personas que más amaba en el mundo. Las cicatrices de nuestras heridas seguían ahí, invisibles pero presentes, recordándonos el camino recorrido. Pero ya no dolían. Se habían convertido en un mapa de nuestra historia, un testimonio de nuestra capacidad para sobrevivir, para perdonar y para volver a empezar. El silencio que a veces caía entre nosotros, ya no era un abismo de tensión, sino un espacio cómodo y lleno de paz. El futuro seguía siendo una página en blanco, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sosteníamos la pluma los tres juntos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.